Ahora continuamos con nuestra psicóloga invitada Shalem, que ella nos va a dar una breve introducción sobre qué dice la psicología sobre las relaciones tóxicas. Hola, buenas noches a todos, mucho gusto. Mi nombre es Shalem. Como ya lo dijo Cari, soy psicóloga egresada de la UAM Xochimilco desde hace ya 7 años que vengo ejerciendo la carrera. Y me invitaron para dar un comentario de las relaciones complejas. Ahorita les voy a platicar por qué yo no las llamo relaciones tóxicas desde mi postura. Y bueno, vamos a comenzar. Me hicieron el favor, hablar de este tema es complejo también. Sin duda lo quise hacer solamente en 3 preguntas. Antes de empezar con una definición de lo que yo le llamo relaciones complejas fallidas, sabemos que nosotros como seres humanos estamos inmersos en diferentes escenarios donde convivimos con las personas, desde la familia, en el trabajo, los amigos e incluso los hermanos de la iglesia, en el ámbito escolar, familiar. Entonces, partimos de esta idea de que cada persona tiene un temperamento. Nosotros nacimos genéticamente, lo que nosotros heredamos de nuestros padres, principalmente sí o no convivimos con ellos, es el temperamento. El carácter es el que se va formando conforme a nuestras experiencias que vivimos desde la infancia, que es una etapa que determina el adulto que vamos a ser y cómo nos vamos a desarrollar en este tipo de escenarios. Sin embargo, hay un psicoanalista muy conocido que es Freud, que él nos habla de que nosotros tenemos unas máscaras, que no que nos pongamos máscaras si vamos a una reunión o otra máscara. Esto es un poquito de psicoanálisis. Obviamente a veces nos comportamos diferente con los amigos, con la familia, en el lugar del trabajo. Entonces podemos ver que pues convivimos con diferentes temperamentos. La convivencia dentro de las relaciones es muy difícil. Hay un autor que se llama Delors, que en su informe de la UNESCO nos enseña que desde pequeños a nosotros nos dicen cómo aprender a convivir con los demás, que es una tarea complicada, el aprender a convivir con los demás. Esa convivencia, les quiero decir algo, en toda convivencia, con cualquier tipo de relación, va a haber conflictos. Sí, desgraciadamente los conflictos son el centro de las relaciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia de los conflictos? Muy fácil, ¿de qué manera los vamos a resolver? Si los vamos a resolver de vía violenta o no violenta. Sabemos que la violencia, hay muchos tipos de violencia, desde la física, desde la verbal, la psicológica y la emocional. Entonces, si yo resuelvo estos conflictos que se dan con el otro con mayúsculas, entonces quiere decir que yo como persona, como sujeto, cómo quiero resolver esos conflictos. Sin embargo, ¿por qué yo no uso el término tóxico? Porque esto se puso de moda a partir de las relaciones de noviazgo, que empezaron a decir que el tóxico, la tóxica, y desde ahí solamente se enfocó a las relaciones de noviazgo. Sin embargo, nosotros nos relacionamos en diferentes ámbitos. Por eso mi postura es de que todas relaciones son complejas. Esa es mi definición que yo le doy a este tipo de relaciones. Entonces, incluso los alumnos del Politécnico llegaron a hacer este famoso violentómetro, no sé si algunos lo recuerdan, ¿no? Que medía el nivel de violencia que hay en una relación, que incluso esas definiciones que le van poniendo también se pueden presentar en cualquier relación, no solamente en el noviazgo, sino en nuestras relaciones con las demás personas. Entonces, la siguiente pregunta, ¿cómo reacciona una persona cuando una relación falla? Aquí es algo muy importante, porque ¿qué creen? Esta desafortunadamente es inconscientemente. ¿Por qué es el inconsciente? El inconsciente, recuerden que nosotros somos seres biopsicosociales.
¿Qué quiere decir eso? Tenemos un cuerpo, tenemos una psique, que es la mente, y lo social, que es en donde nos vemos inmersos en nuestras relaciones. Entonces, ¿por qué nosotros reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos cuando tenemos una relación fallida? Acuérdense que puede ser una relación fallida con los padres, desde con los compañeros de trabajo, con mis amigos, con mis compañeros. Pero ¿cómo reaccionamos? Nuestro cuerpo, escúchenlo muy bien, este término es algo que usamos mucho en psicología. Comenzamos a somatizar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué implica la somatización del cuerpo? Pues que mi cuerpo empieza a expresarse de las molestias físicas o si tengo una angustia emocional no liberada del dolor. ¿Qué quiere decir eso, Shalem? Pues empiezan los dolores de cabeza, los famosos tics nerviosos, como su nombre lo dice. Nosotros no podemos controlar a nuestro sistema nervioso. A veces, por eso muchas personas caen en depresión cuando una relación o incluso un matrimonio no funciona y llegan al divorcio. Hay muchas consecuencias inconscientes. A veces dicen que el acné solamente es de los adolescentes. Ojo, no, nuestro cuerpo somatiza a través de estas erupciones, nos empezamos a rascar. ¿Y por qué es inconsciente? Porque nosotros ya no nos damos cuenta cómo nuestro cuerpo está reaccionando. Podemos tener alguna alergia, si se dan cuenta, a lo mejor alguno de ustedes ha tenido mucho nervio y le salen ronchitas y la cabeza, entonces por eso es inconsciente, porque somatizamos lo que no expresamos, el olor que no hemos hablado a lo mejor con nadie. A veces nos cuesta mucho trabajo hablar de esto con una persona, ¿no? Entonces, en psicología utilizamos otro concepto clave que es la catarsis. ¿Qué es la catarsis? Es la liberación o eliminación de los recuerdos que alteran la mente o el equilibrio nervioso. Pero como ya les dije, es difícil controlar nuestro sistema nervioso. Entonces, nuestro aparato psíquico es como reacciona. ¿Hacemos catarsis? Sí, con el tiempo. ¿Podemos? Claro que podemos. Es conforme nosotros nos vamos acostumbrando, vamos aprendiendo de las experiencias. Sin embargo, hay muchas personas que no pueden hacer esta catarsis a través del tiempo. Y estas relaciones, por ejemplo, cuando yo trabajo en el consultorio, desde el enfoque humanístico, empiezo desde la infancia. ¿Por qué desde la infancia? Porque pues nosotros pasamos, y si ustedes han visto la película Intensamente, hay recuerdos que no se nos van a olvidar, hay recuerdos que con el paso del tiempo nuestra mente los absorbe, los elimina. Sin embargo, algo muy importante que siempre vamos a estar marcados por los recuerdos más felices o los que más nos hicieron, al que nos marcaron en nuestra vida. Entonces, es como una persona llega a reaccionar inconscientemente y pues desafortunadamente a veces caen en depresión, que va ligado con la tercera y última pregunta. Hay personas que caen en depresión inconscientemente, a veces pues empiezan a dejar de comer, son consecuencias negativas. Obviamente, incluso muchas personas pueden darse al vicio del alcohol, y desafortunadamente no solo se dañan física, sino también emocionalmente, psicológicamente, sino también dañan a las personas que lo rodean, ¿no? Entonces, estas consecuencias de las relaciones complejas, claro que se pueden trabajar, claro que no todo es negativo, sin embargo, es importante que nosotros, y con esto termino, mi postura que también tengo sobre las emociones. Nosotros no podemos controlar nuestras emociones. Las emociones, creo que sí. ¿Qué hace un control de televisión? Bueno, pues si no me gusta ese canal, pues lo cambio y fácil. Tengo el control, pero de mis emociones no tengo el control, porque si yo quisiera siempre estar alegre, pues creo que todos quisiéramos estar los 365 días del año felices todo el tiempo, las 24 horas.
Eso es imposible, porque tenemos emociones aflictivas, que algunas también nos ayudan. Sin embargo, lo que podemos hacer, bueno, no puedo controlar mis emociones, porque a veces decimos equivocadamente, controla tus emociones, ay, no llores, ay, no esto. No, no podemos. Podemos identificarlas, que es lo que sí podemos hacer, identificar nuestras emociones, que estas emociones se ven inmersas en las relaciones fallidas. Entonces, yo les invito a que si conocen a una persona que ha pasado por una relación fallida, llámese noviazgo, llámese matrimonio, llámese incluso con los amigos, también hay relaciones que se vuelven complicadas con la familia, con quien nos rodean, hasta con nuestros hermanos en Cristo. También es importante hablar, el dialogar. A veces yo he visto que hay personas que no saben dialogar. ¿Y cuál es lo importante de esta técnica? Que es una recomendación que les doy como extra. Cuando tú tengas un problema antes de que llegue a erupción como un volcán, es importante la plática, dialogar, llegar a acuerdos. Y hay una técnica muy padre que se llama la de te escucho por 10 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nos enojamos, empezamos bla, 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 y la otra persona no guarda silencio, entonces ahí se perdió el diálogo. ¿Cómo diálogo? En uno debe de caber la prudencia, obviamente, porque cuando nos enojamos en uno, a ver, ok, te voy a escuchar 10 minutos y te voy a dar una réplica. Y eso es dialogar. Entonces, a veces no trabajamos en estas cuestiones en las relaciones. Es importante el diálogo, la comunicación y sobre todo el respeto para que no se llegue a una violencia que pueda afectarnos más allá, porque de verdad es muy difícil. Yo que trabajo con personas que han tenido cuadros de ansiedad, es difícil porque a veces tu ansiedad te controla. Ahí sí tu ansiedad te controla. Para que vean, la ansiedad se vive de diferentes maneras. Entonces, pues yo les invito a que si conocen a una persona, puedan dialogar, puedan apoyarlo, puedan decirle, mira, porque desgraciadamente a veces no nos educan a ir al psicólogo, ¿no? Yo he visto que a veces de chiste, ¿no? Mis pacientes se dan de alta solos, pero ¿por qué? Porque no tenemos esa educación de prestarle atención a nuestras emociones. Entonces, es bueno platicarlo. Si ustedes tienen alguna persona de su confianza, que sea realmente de su confianza, háblenlo antes de que su cuerpo somatice, antes de que salga con un tic nervioso porque no supe qué hacer con esa relación. Háblenlo, exprésenlo y eso, bueno, con esta parte termino mi participación de lo que son las relaciones complejas fallidas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Cha, por compartirnos esta parte de lo que dice el mundo, que es las relaciones fallidas, como acabamos de aprender. Y continuando, quisiera ahora hacerle la palabra a Joana, quien nos va a presentar a nuestro invitado. Gracias, Cari. Y gracias, Shah, por esa explicación. Como bien dijo ya Cari, ya vimos cómo lo ve el mundo. Y precisamente nuestro invitado especial, Rodrigo, va a confrontarnos con esta parte y nos va a llevar a lo que dice la palabra. Entonces, les voy a contar un poquito acerca de Rodrigo Manuel García Reynoso. Es interno aprendiz de ministerio de la Iglesia Presbiteriana El Redentor, ubicada en la colonia Roma Sur, Ciudad de México. Es ingeniero en telecomunicaciones, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Se desarrolla como ingeniero consultor en soluciones de seguridad en redes en Cisco Systems. Te damos la bienvenida, Rodrigo. Gracias por estar con nosotros y te escuchamos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Como dijo Joana, mi nombre es Rodrigo García y realmente estoy muy contento y emocionado de formar parte de su campamento virtual y poder compartir con ustedes el día de hoy la palabra del Señor. Los organizadores de este campamento me pidieron que hablara sobre relaciones tóxicas y de nuevo agradezco la oportunidad de poderme dirigir a ustedes esta noche. Pero bueno, entramos en materia. Relaciones tóxicas. Una frase muy utilizada últimamente. Muchos hemos escuchado varios ejemplos sobre este tipo de relaciones, como la novia o el novio tóxico, los amigos tóxicos, los papás tóxicos, el jefe tóxico, el trabajo tóxico, etcétera. ¿Qué ejemplos de relaciones tóxicas han escuchado ustedes?
A otros nos ha tocado experimentar este tipo de relaciones, de las cuales tengo que decir, se aprende demasiado. Tal vez todos tengamos una idea diferente o diferentes experiencias de lo que es una relación tóxica, pero en lo que todos estemos de acuerdo o estamos de acuerdo es que en una relación tóxica es una relación que no funciona como debería, que no funciona o no funcionó como nos hubiera gustado, una relación que nos daña o nos ha dañado. El común denominador de las relaciones tóxicas es la desilusión y el sufrimiento que esto conlleva. Entonces, profundizando en este tema, me gustaría que me acompañaran con sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 22. Vamos a hacer la lectura del versículo 1 al versículo 19. Génesis, capítulo 22, versículos del 1 al 19. Voy a usar la nueva versión internacional, por si quieren usar la misma versión que yo, pueden utilizarla ahí en sus teléfonos celulares o si tienen la nueva versión internacional impresa, adelante. Si ocupan otra versión, simplemente estén conscientes de que va a ser un poco diferente. Dice así la palabra del Señor desde el versículo 1. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces les dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo. Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto, en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, ¿cómo has hecho esto y no me has negado a tu único hijo? Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Tal vez algunos de ustedes, mientras estábamos leyendo estos versículos, estén preguntando, ¿qué tiene que ver este texto con las relaciones tóxicas? Realmente creo que mucho y me gustaría que me acompañaran reflexionando en esto. El título de este mensaje... El título de este mensaje es Relaciones que fallan y estaremos reflexionando en los siguientes 3 puntos. Número 1, una petición inesperada. Punto número 2, lo peor que nos puede suceder. Y punto número 3, la solución para nuestras relaciones. Punto número 1, una petición inesperada. Punto número 2, lo peor que nos puede suceder. Y punto número 3, la solución para nuestras relaciones. Punto número 1, una petición inesperada. Uno de los personajes centrales de los que nos habla la Biblia es Abraham. Por muchos es conocido como el padre de la fe y mucho tiene que ver con lo que se nos narra en los versículos que acabamos de leer. Me gustaría dar un contexto muy rápido de lo que acabamos de leer por si alguien jamás había escuchado hablar acerca de Abraham. La historia de Abraham se nos narra en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, y su historia es posterior al diluvio, al arca de Noé. Si no han escuchado hablar nunca acerca de Abraham, estoy seguro que al menos han escuchado hablar acerca del arca de Noé.
Pues entonces Abraham es uno de los tataranietos de Noé. Un día Dios se le manifestó a Abraham y le hizo una sorprendente promesa. Si Abraham creía en esa promesa y lo obedecía con fidelidad, Dios bendeciría no solo a su familia, sino a todas las naciones de la tierra a través de él y su descendencia. En esta promesa estábamos incluidos tú y yo, estábamos incluidos los mexicanos, así como todas las demás naciones de la tierra. Sin embargo, para que sucediera esto, parte de lo que Abraham tenía que hacer era irse del lugar donde vivía y dejar a la mayor parte de su familia, a sus amigos, y renunciar a todos los privilegios que tenía. Dios lo estaba llamando a dejar atrás todo aquello que le era familiar. A veces al leer esta historia pensamos que todo esto fue muy fácil para Abraham, que un día se levantó en la mañana y dijo, voy a obedecer a Dios, voy a dejar todo atrás. Parece que así fue la decisión de Abraham. Pero realmente lo que el Señor le estaba pidiendo a Abraham no era nada fácil. Le pidió que renunciara por él a casi todo en lo que solemos poner nuestras esperanzas. Le pidió que renunciara a aquellas cosas que más anhela nuestro corazón, a su familia, amigos, a la seguridad, a la prosperidad, a la comodidad. Si Abraham quería seguir a Dios, tenía que dejar atrás todo eso y salir al desierto, hacia un lugar y destino incierto. Es una realidad que exige mucho de aquellos que deciden seguirlo. Y Abraham lo hizo. Y aunque no tenía ni idea de lo que le esperaba, decidió confiar en Dios. Sin embargo, aunque el llamado de Dios exigía que él renunciara a muchas cosas que le daban esperanza, él también recibió una esperanza nueva. La promesa decía que todas las naciones de la tierra serían bendecidas por medio de la descendencia de Abraham, lo cual significaba que él tenía que tener hijos para que la promesa se cumpliera, ¿no es así? Pero había un gran problema para que esto se llevara a cabo. La esposa de Abraham era estéril. Esto me hace pensar en lo curioso que a veces es el Señor. En ocasiones Dios nos pide que confiemos en Él en escenarios donde es realmente difícil o incluso ilógico hacerlo. Sara, la esposa de Abraham, no podía concebir y pasaron los años y pasaron los años y desde el punto de vista biológico, tener hijos era algo imposible para ellos. Mientras pasaban los años, la promesa de que Dios le había hecho a Abraham parecía cada vez más difícil de creer. ¿Pueden imaginar cómo se sentía Abraham? Él había dejado todo por Dios y ahora parecía que Dios lo había abandonado. Parecía que todo lo que había sacrificado había sido en vano. Finalmente, un Abraham de 100 años y una Sara de más de 90 años, a quien incluso la menstruación la había cesado, concibieron a un hijo en su vejez. El nombre de este hijo fue Isaac, que en hebreo significa risa. Dios le dio este nombre a este hijo porque cuando le anunció a Abraham y a Sara que iban a quedar embarazados en su vejez, ellos se rieron. Y me pregunto si tú y yo no nos reiríamos si Dios se acercara con nosotros y nos dijera algo en esas circunstancias. Desde luego que nos reiríamos. Al leer esta historia podría parecer que todo fue muy sencillo para Abraham, pero en realidad estos fueron años de angustia para él y para su familia. Si conocen alguna pareja que esté luchando con la infertilidad, saben que este es un tiempo difícil, de mucho dolor, de mucha angustia y mucha desilusión. Esos años de infertilidad dejaron huella en la vida de Abraham. Les aseguro que no había hombre alguno en la tierra y no ha habido hombre alguno en la tierra que haya anhelado jamás el tener un hijo como lo anhelaba Abraham. Y lejos de toda esperanza, lejos de toda lógica, lejos de lo que la biología podría decir, les había nacido un hijo. Cuando llegó Isaac, Abraham sintió que había llegado la hora de tapar las bocas de aquellas personas que lo criticaban por haber renunciado, a todos aquellos que lo habían criticado por haber sido un tonto por confiar en la palabra de Dios. Abraham por fin sentía que su vida tenía sentido, pero ahora él se tenía que hacer las siguientes preguntas. ¿Él había hecho todos esos sacrificios por Dios o por el niño? ¿Acaso Dios solo era un medio que Abraham utilizó para conseguir lo que tanto deseaba? Abraham había aprendido a confiar y amar a Dios por lo que Dios es y no por lo que podía ofrecerle y no por lo que podía obtener de él. Creo que todos nosotros también tendríamos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué seguimos a Cristo? ¿Por lo que Él es o por lo que podemos obtener de Él? Es una pregunta muy sincera y creo que es importante que nos la hagamos.
Y este es un momento bueno para hacernos esta pregunta. ¿Por qué seguimos a Cristo? ¿Por quién es Él o por lo que podemos obtener de Él? Tal vez al igual que Abraham, quien pensaba que su vida solo tenía sentido si lograra tener un hijo, tú piensas que tu vida solo tiene sentido si te casas, si tienes un novio o una novia, si logras formar una bonita familia, si terminas la carrera de tus sueños, si consigues el mejor trabajo, si te compras un auto, si ganas mucho dinero, si las demás personas te admiran. Y tal vez solo estés buscando a Dios para obtener algunas de estas cosas o todas ellas. Creo que en varios momentos de mi vida he intentado usar a Dios para conseguir alguna de estas cosas. Tal vez esto sea algo que me pase únicamente a mí porque soy un gran pecador y yo sé que ustedes no son así, yo sé que a ustedes no le pasan este tipo de cosas. Pero regresemos a la historia de Abraham. Él por fin tenía todo lo que había deseado en la vida, pero sorpresivamente Abraham recibió una petición más de parte de Dios. Vean lo que dice el versículo 2 de Génesis 22. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Esto era una verdadera prueba para Abraham, toda una petición inesperada. Después de todo lo que él y su esposa habían tenido que pasar para que naciera Isaac, ahora Dios les estaba pidiendo que renunciaran a él. Ahora fíjense las palabras que usa el texto para referirse a lo que significa Isaac para Abraham. Vean lo que dice, toma tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas. Isaac realmente lo era todo para Abraham. El cariño que sentía por su hijo se había convertido en adoración. Literalmente Isaac era la adoración de Abraham. Antes Abraham había dependido de la palabra de Dios para poder vivir y tomar decisiones, pero ahora toda su vida había comenzado a depender del amor y del bienestar de Isaac. ¿No les parece curioso cómo esto también puede suceder en nuestras vidas? ¿Cómo esto también nos puede suceder a cada uno de nosotros? Podemos pensar que nuestro bien depende de una relación sentimental, de una carrera, de un puesto del trabajo, o del concepto que de las demás personas tengan de nosotros, de que si soy bien considerado en la iglesia, si tengo un cargo importante en la iglesia. A veces pensamos que nuestra seguridad depende de eso. Ahora Dios, al pedirle a Abraham que sacrificara a su hijo, no nos está diciendo que está mal que unos padres amen a sus hijos, o que esté mal que tengamos el anhelo de casarnos y formar una familia, o que deseemos servir a la sociedad a través de nuestras carreras y trabajos. No, eso no es lo que está diciendo el texto. Todo este tipo de cosas son cosas que a Dios le agradan. Dios quiere tanto a Abraham como nosotros. Dios quiere que tanto Abraham como nosotros tengamos cuidado en no convertir lo que amamos en un Dios falso. Fíjense, todos los seres humanos, sin excepción, tenemos algo que nos da la razón para vivir. Siempre habrá algo que captará nuestra imaginación, nuestra lealtad y nuestras esperanzas. Sin embargo, la Biblia enseña que sin la intervención del Espíritu Santo, Dios jamás será por sí mismo nuestra razón para vivir. Al menos que el Espíritu Santo haga algo en nuestro corazón, Dios jamás será la razón para que vivamos. Mi pastor tiene una frase favorita. Esta frase dice, todos buscamos salvación. Todos buscamos salvación, sin importar si alguien es creyente o no. Todos buscamos que algo o alguien nos salve y que le dé valor y significado a nuestras vidas. Y así poder obtener en estas cosas la motivación adecuada para seguir luchando en medio de un mundo donde hay dolor, pérdida y sufrimiento. El problema está en que por naturaleza los seres humanos buscamos que este objeto de salvación sea cualquier cosa creada en lugar que el creador. ¿Se dan cuenta? Este es el origen de nuestras relaciones tóxicas. Aquí está el meollo del asunto. El buscar que cualquier cosa creada, llámese novia, novio, hijos, familia, trabajo, dinero, sexo, póngale el nombre que quieran. El buscar que cualquiera de estas cosas nos salve. Ese es el origen de las relaciones tóxicas. A estas cosas que nuestros corazones anhelan para encontrar la salvación fuera de Dios, la Biblia les llama ídolos o dioses falsos. A veces cuando usamos la palabra ídolos, inmediatamente viene a nuestra mente esas figuras de madera o cerámica que las personas suelen adorar. Pero un ídolo es mucho más que eso. Un ídolo es cualquier cosa que no sea Dios, en lo que nuestro corazón
puede rendirse en adoración. Por lo tanto, un ídolo o un dios falso puede presentarse en diferentes formas y tamaños, como la búsqueda del amor, el dinero, el éxito o el poder. Ahora, esto no significa tampoco que tengamos que renunciar a las cosas del mundo y volvernos a unos monjes. Todas las cosas que podemos convertir en ídolos o en dioses falsos son cosas buenas que Dios desea que disfrutemos, pero desea que las hagamos de manera correcta. Esto no quiere decir que tengas que convertirte en un monje y aislarte de las cosas buenas. No, no, no. Son cosas buenas que Dios ha dejado para ti, pero que Dios quiere que te relaciones con ellas de una manera correcta. En el caso de Abraham, tener un hijo era algo bastante bueno. Si tú deseas tener una esposa o un esposo, también es algo bastante bueno. Si tú deseas tener un buen trabajo, también es algo que Dios acepta y aprueba. Si se dan cuenta, el problema está en nosotros. El problema está en nuestro corazón, que tiende a sobredesear cosas buenas y buscar salvación en ellas. ¿Quieres identificar los ídolos de tu corazón? ¿Cómo les va con sus relaciones tóxicas? Piensa en aquello en lo que piensas todo el tiempo. Piensa en aquello en lo que gastas tu dinero. Piensa en aquello en lo que inviertes la mayor parte de tu tiempo. Piensa en aquello que sientes que te mueres y no lo tienes. Bueno, eso que está ahorita en tu mente, eso es tu gran ídolo. Aquello que tu corazón ha convertido en un Dios falso y en el que ahora esperas que te salve. Ahora, si regresamos a esta petición inesperada hecha por Dios a Abraham acerca de sacrificar a su hijo, muchas personas han tenido diferentes perspectivas y objeciones comprensibles acerca de este relato. Hay algunas personas que piensan que la moraleja de esta historia es que está bien hacer cosas crueles y violentas siempre y cuando creamos que son voluntad de Dios. Otros piensan que nuestra fe tiene que ser irracional y absurda, que solo tenemos que hacer lo que creemos que Dios nos pide, aunque nos parezca completamente una locura. ¿No piensan que para Abraham esta petición resultaba absurda? ¿No piensan que para Abraham esta petición resultaba una completa locura? Esta petición contradecía todo lo que Dios le había prometido. Sin su hijo no tendría descendencia, entonces no podría cumplirse la promesa de bendecir a todas las naciones de la tierra a través de su familia. Pero ahora tenemos que preguntarnos si realmente esta petición era completamente irracional para Abraham. Para responder a esto tenemos que comprender lo que significaba para un judío tener un varón primogénito. La cultura de aquellos días no era tan individualista como la nuestra. Las esperanzas de las personas no dependían de su propio éxito, prosperidad o realización personal. Ellos tenían muy claro el valor de la familia. La familia era lo más importante para ellos. Y no debemos olvidar el valor que tenía el hijo primogénito, quien heredaba la mayor parte de las propiedades de la familia. De él dependía que la familia conservara su posición en la sociedad, por eso era tan importante el hijo primogénito. Ahora, en nuestros tiempos, somos más individualistas y nuestra identidad depende de nuestros logros y capacidades de lograr ser felices, cueste lo que cueste y tengamos que pasar encima de quien tengamos que pasar. Esa es la sociedad en la que vivimos hoy en día. Pero en los tiempos antiguos, todas las esperanzas de la familia dependían del varón primogénito. La Biblia nos muestra en repetidas ocasiones que a causa del pecado de los israelitas, la vida de sus primogénitos les era retirada. Aunque ellos podían intercambiar la vida de su primogénito por medio de un sacrificio, pero la vida del primogénito le pertenecía a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la vida del primogénito le pertenecía a Dios? Porque el primogénito representaba a la familia. Esto representaba la deuda del pecado que todos los israelitas tenían con Dios. Por eso cuando a Abraham se le declaró que le sería quitada la vida de su único hijo, no era para él una petición irracional ni contradictoria. Para nosotros tal vez suene muy extrema esta petición, pero en medio de la cultura de ese tiempo no lo era. Si se dan cuenta, Dios no le estaba pidiendo a Abraham que entrara a la tienda de Isaac y lo asesinara. Más bien le pidió que lo ofreciera como un holocausto. Un holocausto era una ofrenda a Dios. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham era que su hijo debía morir por los pecados de su familia. Pero aunque aquella orden era comprensible, aunque era racional para Abraham, esto no la hacía menos terrible. Abraham en esos momentos se enfrentó a una de las preguntas que más nos podemos hacer los creyentes incluso en nuestro tiempo. A muchos creyentes el día de hoy les cuesta trabajo equiparar al Dios del Antiguo Testamento, que parece ser un Dios sanguinario, demasiado exigente, un Dios enojón, con Cristo en el Nuevo Testamento, que parece ser un Dios solo de gracia.
y entonces luchan con equiparar al Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. Y Abraham estaba en medio de esta discusión en su mente. La pregunta que seguramente Abraham se hacía era, ¿cómo era posible que Dios fuera justo y misericordioso al mismo tiempo? Dios es justo y eso significa que la vida de su hijo, de Isaac, tenía que ser quitada por los pecados de toda su familia. Pero al mismo tiempo, Dios es un Dios de gracia. Él hizo una promesa con Abraham de bendecir a todo el mundo a través de Isaac. ¿Cómo Dios cumpliría esa promesa sin dejar de lado su santidad y su justicia? Vea lo que dice el versículo 6 de Génesis 22. Dice, Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Tal vez esta sea una de las conversaciones más desgarradoras que tenga la Biblia. Isaac se había dado cuenta que habían ido a ofrecer un holocausto, pero faltaba algo para ese holocausto. ¿Dónde estaba ese animal que iban a ofrecer? Algo andaba mal y entonces le preguntó a su papá. Y entonces la respuesta que da Abraham es increíble. Él sabía que en unos instantes tendría que asesinar a ese hijo que tanto amaba, que era la razón de su vida. Pero Abraham no se estaba limitando a poner en práctica una fe ciega. Él no estaba diciendo, esto que me está pidiendo Dios parece una tontería, parece una locura, pero de todas maneras lo haré. No, esa no fue la actitud que tomó Abraham. Lo que Abraham realmente estaba diciendo era, yo sé que Dios es tan santo y justo como misericordioso. No tengo idea de cómo va a ser ambas cosas a la vez, pero sí sé que así será. Abraham estaba completamente convencido de eso. Piénsenlo un momento. Si él no hubiera creído que tenía una deuda con Dios santo, habría estado demasiado enojado como para ir. ¿Cómo se sentirían ustedes si Dios les pidiera que renunciaran a aquello que más aman? ¿Cuándo fue la última vez que le hicieron berrinche a Dios por no darles lo que tanto deseaban? Si Abraham no hubiera creído que Dios también es un Dios de gracia, habría estado demasiado destrozado y desesperanzado como para ir. Se habría limitado a tirarse al suelo y dejarse morir. Solamente porque Abraham estaba seguro de que Dios es santo y misericordioso es que tuvo el valor para subir al monte. Esta puede parecernos una petición inesperada y absurda, pero Dios quería que Abraham, al igual que nosotros, entendamos que nuestras esperanzas y anhelos no solo pueden depender de Dios, no pueden depender de cualquier otra cosa, solamente pueden depender de Dios. Esa era la lección que Abraham tenía que aprender. Un Dios que es santo, por lo que pide ciertas cosas de nosotros, pero al mismo tiempo un Dios de gracia, que no dejará que nuestro corazón sea esclavizado por un ídolo. Entonces Dios, a través de diferentes circunstancias, como dejarnos pasar por una relación tóxica, nos confrontará con nuestros ídolos para recordarnos que solamente podemos poner nuestras esperanzas en Él y no seremos defraudados. Punto número 2, lo peor que nos puede suceder. ¿Qué es lo peor que nos puede suceder? Tenemos que admitir que todos nosotros pasamos toda la vida tratando de convertir en realidad los sueños más profundos de nuestro corazón. ¿Acaso no nos dicen que esa es la meta de la vida? Encontrar la felicidad. Busca la felicidad, no importa lo que tú hagas o dejes de hacer, sé feliz. Eso es lo que nos dice la sociedad en estos tiempos. La respuesta es que sí. Todas las personas tenemos el propósito de buscar la felicidad, cueste lo que cueste. Absolutamente todos buscamos incansablemente maneras de adquirir las cosas que anhelamos y estamos dispuestos a hacer inmensos sacrificios para conseguirlas. ¿Qué pensarían si les dijera que obtener las cosas que más profundamente anhela su corazón podría ser lo peor que podría sucederles jamás? Que si por fin lograran que su crush les hiciera caso, que si por fin lograran casarse, si lograran obtener ese trabajo que tanto desean, tal vez eso podría ser lo peor que les pudiera pasar. ¿Qué piensan de esta idea? Es una idea bastante revolucionaria, ¿no es así? Es bastante controversial, ya que somos personas muy básicas. Dense cuenta, los seres humanos no somos tan complicados como parecemos. Simplemente queremos lo que queremos y haremos hasta lo imposible para obtenerlo. Obviamente no nos gusta la idea de que obtener lo que tanto queremos sea nuestra mayor destrucción. En lugar de eso, pensamos que ahí
encontraremos nuestra mayor felicidad, que ahí encontraremos la felicidad. Muchos ven el matrimonio como esa panacea de la felicidad. Muchos ven el trabajo como ese lugar donde pueden ser exitosos y reconocidos por las personas. Muchos quieren tener un novio para que las demás personas vean que es amado y aceptado. Pensando en esto, el apóstol Pablo escribió en su carta a los Romanos, acompáñame a Romanos capítulo 1, versículo 24. Aquí Pablo nos dice que una de las peores cosas que Dios puede hacer con alguien es lograr que obtenga los deseos de su corazón. Vean lo que dice el versículo 24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. ¿Por qué el peor castigo que Dios podría darnos sería permitir que alguien alcance su sueño más preciado? Porque nuestro corazón convierte todos estos sueños y anhelos en ídolos, en dioses falsos. Vean lo que continúa diciendo en el versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. Si buscamos que sea alguna cosa creada lo que nos dé la razón de vivir, la esperanza y la felicidad que solo Dios mismo nos puede dar, esa cosa terminará fallándonos y nos romperá el corazón. Siempre. Cualquier otra cosa que pongamos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro motivo de vivir, que no sea Dios, siempre nos fallará y siempre nos romperá el corazón. Ahora me gustaría que regresamos a la historia de Abraham. Ahora podemos notar por qué Dios usó a Isaac para que Abraham se diera cuenta de la condición de su corazón. Si Dios no hubiera permitido que Abraham pasara por este proceso, podemos estar seguros de que Abraham habría llegado a amar a Isaac más que a ninguna cosa en este mundo, si no es que ya lo amaba de esta forma. El amor que Abraham tenía por su hijo hubiera llegado a ser idolátrico, y toda idolatría es destructiva. Si lo pensamos bien, podemos darnos cuenta de que la forma en la que Dios decidió tratar con Abraham estaba llena de misericordia, estaba llena de amor. Isaac era un maravilloso regalo que Dios le había hecho a Abraham, pero Abraham aún no estaba listo para tenerlo, hasta que estuviera dispuesto a darle al Señor el primer lugar de su corazón. Solo después de esta experiencia tan compleja, Abraham pudo amar a Isaac de una manera sincera y no egoísta. Fíjense, si Isaac se hubiera convertido en el principal esperanza y la mayor fuente de gozo en la vida de Abraham, como padre, él o bien lo habría disciplinado en exceso, porque si todas sus esperanzas estaban puestas en su hijo, necesitaba que su hijo fuera perfecto, ¿verdad? O en lugar de eso, lo habría disciplinado muy poco, porque no hubiera podido soportar el desagrado de su hijo. O ambas cosas al mismo tiempo. Lo habría consentido demasiado, pero también se hubiera convertido en excesivamente airado y cruel, incluso violento, si su hijo lo desilusionaba. ¿Por qué? Porque este hubiera sido el comportamiento que hubiera tomado Abraham si Isaac hubiera tomado el primer lugar de su corazón. Porque tenemos que entender que los ídolos esclavizan. Para Abraham, el amor de Isaac se hubiera convertido en su única identidad y fuente de gozo. Eso hubiera sido extremadamente horrible para Isaac mismo, porque no hay hijo alguno que pueda soportar ser la salvación de sus padres. Tal vez muchos de ustedes en algún momento se han sentido abrumados porque sus padres desean que ustedes sean las mejores o los más exitosos, y tal vez hay un amor idolátrico y una relación tóxica detrás de eso. Lo mismo pasa en nuestras relaciones sentimentales. Si ponemos todas nuestras esperanzas en nuestra pareja, esta siempre nos desilusionará, porque los seres humanos fallamos. Y en algún momento la otra persona hará algo que nos lastime o nos desilusione. Esta es la difícil realidad de tener una relación sentimental con alguien igual de pecador que nosotros. Y si nuestra pareja se vuelve nuestro mayor ídolo, entonces tendremos miedo de perderla y permitiremos que sucedan cosas que no nos gustan o que no estamos de acuerdo, simplemente por el miedo, por el pavor de perder aquello que creemos que nos da identidad, que nos da seguridad y la felicidad. O, en lugar de eso, estaremos en una lucha constante en cambiar a nuestra pareja para que haga o se comporte de la forma en la que nosotros nos gustaría. Yo en el pasado estuve en una relación sentimental muy larga que llegó a convertirse en una relación tóxica. Después de un tiempo nos dimos cuenta de que los dos estábamos en una gran lucha para cambiarnos el uno al otro.
Ambos habíamos cambiado y ya no nos gustaba cómo era la otra persona, pero no podíamos dejarnos. Esto era horrible porque ya no nos queríamos, ya no disfrutábamos del tiempo juntos, pero no nos imaginábamos una vida el uno sin el otro. Éramos esclavos el uno del otro. Esa relación terminó y sinceramente fue algo muy doloroso porque todas mis esperanzas estaban puestas en ella. Anhelaba formar una familia con ella y después de tanto tiempo juntos no sabía si podía continuar viviendo sin ella. Los momentos más dolorosos de nuestra vida son aquellos en los cuales nuestros ídolos son amenazados o eliminados. Los momentos más dolorosos de nuestra vida son aquellos en los cuales nuestros ídolos son amenazados o eliminados. Hoy sinceramente agradezco a Dios que esa relación haya terminado. Pero hay algunas personas que están en situaciones similares, idolatrando a sus parejas con miedo a perderlas. Es importante notar todo lo que pasa en nosotros cuando tenemos miedo de perder algo. Nos volvemos esclavos de eso. Podemos optar por sentirnos amargados y desesperados. Cuando somos esclavos de algo, podemos ponernos violentos al sentir que eso que tanto pensamos que amamos lo podemos perder. Algunos no soportan ese dolor y comienzan a violentar física y psicológicamente a sus parejas. Estoy seguro de que estas relaciones idolátricas que hay en las parejas es el origen de la violencia en medio de las familias. ¿Y por qué no decirlo? También es el origen de los feminicidios de los cuales hemos sido testigos los últimos años. De una manera similar, también podemos tener un enfoque idolátrico hacia nuestra profesión. Tal vez algún momento tengamos que enfrentar una situación en la cual decir la verdad o actuar con integridad signifique un fuerte golpe para nuestro avance profesional. Si no estamos dispuestos a dañar nuestra profesión para hacer la voluntad de Dios, nuestro trabajo entonces se ha convertido en un Dios falso, aquello en lo que hemos puesto nuestra esperanza. ¿Se dan cuenta cómo el obtener eso que tanto anhelamos puede ser tan destructivo para nosotros mismos y para las personas que nos rodean? Nos podemos sentir con la libertad para mentir, hacer trampas, vengarnos o olvidar nuestros principios con el fin de sentir algún alivio. O sencillamente podremos vivir en medio de una depresión permanente. Todas nuestras relaciones tienen el potencial de convertirse en relaciones tóxicas que nos absorberán, destruirán y nos esclavizarán si no nos enfocamos en la única relación que en verdad necesitamos tener, la relación con nuestro Creador. Punto número 3, la solución para nuestras relaciones. Finalmente veamos lo que dice Génesis 22 del versículo 9 al versículo 14. Vean lo que dice. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Le dijo el ángel, ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. Esta es una de las historias más conocidas de la Biblia y todos solemos centrarnos en la gran fe de Abraham, quien confiaba tanto en Dios que estuvo dispuesto a matar a su propio hijo. De este grado era la fe que tenía Abraham. Sin embargo, en el momento más decisivo, cuando él estaba a punto de matar a su hijo, de entregarlo en sacrificio, un ángel detuvo a Abraham para que no sacrificara a Isaac. Fíjense, muchos años más tarde, en esos mismos montes, otro hijo primogénito fue extendido sobre un madero para que muriera. Dios, a diferencia de Abraham, sí entregó a su único hijo a la muerte para que llevara sobre sí no solo los pecados de Abraham y su familia, sino también todos nuestros pecados. Aquí tenemos la solución práctica para nuestras relaciones tóxicas. La única solución para nuestra idolatría es ofrecer nuestros dioses falsos, ofrecer a nuestros Isaacs. Necesitamos encontrar una forma de no aferrarnos a ellos demasiado, ni convertirnos en sus esclavos. Solamente podemos lograr esto si realmente tenemos la seguridad de que Dios nos ama, nos valora y se deleita tanto en nosotros que estuvo dispuesto a entregar a su único hijo por nosotros.
¿Se han detenido a pensar por qué anhelan tanto tener una novia o un novio? ¿Por qué anhelan tanto terminar esa carrera o conseguir ese trabajo? ¿O por qué están tan interesados en ser reconocidos por las demás personas? Algunos simplemente están buscando todas estas cosas para sentirse amados, aceptados, especiales, valorados o útiles. Pero todas estas cosas solamente las podemos obtener en Cristo. Esa es la realidad. Fíjense lo que dice el versículo 12, lo que le dijo Dios a Abraham. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Ahora nosotros, al ver lo que Cristo ha hecho por nosotros, al venir a vivir la vida que tú y yo somos incapaces de vivir, a sufrir la muerte que tú y yo merecíamos por nuestros pecados y a darnos la mejor esperanza de todas, venciendo al pecado y a la muerte, resucitando entre los muertos. Al contemplar esto, ¿con cuánta mayor razón podemos decirle a Dios, ahora nosotros sabemos que tú nos amas porque ni siquiera nos negaste a tu único hijo? Solo el darnos cuenta de la magnitud de lo que Cristo hizo por nosotros hará posible que confiemos en Él y que nuestro corazón descanse sabiendo que todo lo que hemos anhelado profundamente está en Él, y así nuestro corazón no descansará ni pondrá su esperanza en alguna otra cosa de este mundo. Cristo es la respuesta de cómo Dios puede ser justo y misericordioso al mismo tiempo. Dios es justo porque entregó a su Hijo para que muriera por los pecados de cada uno de nosotros, pero también es misericordioso, ya que a través de la muerte de Cristo nosotros somos reconciliados con Dios. Vean lo que dice el pastor Tim Keller. Solo si Jesús vivió y murió por nosotros, podemos tener un Dios que sea amor y justicia infinita al mismo tiempo. Entonces podremos estar absolutamente seguros de que nos ama. Esto es a lo que los cristianos llamamos evangelio, a las buenas noticias de que Cristo vino a reconciliarnos con Dios y que solo al poner nuestra confianza en su obra, como lo hizo Abraham, eso es lo único que puede restaurar nuestra relación rota con Dios. Al solucionar esta relación tóxica que teníamos con Dios, nuestras demás relaciones podrán ser restauradas también. Solamente si ponemos nuestra seguridad en el amor que nos tiene Cristo, lograremos amar correctamente a nuestras parejas, familiares, amigos y nos relacionaremos bien en nuestro trabajo. Porque ya no estaremos en esas relaciones para obtener la salvación, sino que como ya tenemos la salvación en Cristo, podemos disfrutar de esas relaciones de una manera sincera y no egoísta. Esta es la única manera de actuar como Abraham. Él no actuó así porque fuera mejor que nosotros. El corazón de Abraham era igual de idólatra que nuestro corazón. Lo único que lo llevó a actuar así fue la confianza que él tenía en el evangelio. El evangelio lo llevó a decir, veo que me estás llamando a vivir sin algo de lo que nunca pensé que podría dejar de tener para vivir. Pero si te tengo a ti, tengo la única riqueza, la única salud, el único amor, honor y seguridad que realmente necesito. Y que haga lo que haga, no puedo perderlo. A veces el Señor permite que pasemos por pruebas similares, como tener que desprendernos de una relación que tanto queremos para que nos demos cuenta de nuestra necesidad de Él. Hay otra frase muy famosa del pastor Tim Keller que dice, no nos damos cuenta de que Jesús es lo único que necesitamos hasta que Jesús es lo único que tenemos. No nos damos cuenta de que Jesús es lo único que necesitamos hasta que Jesús es lo único que tenemos. ¿Se dan cuenta cómo es la condición de nuestro corazón? Que Dios nos tiene que llevar a ese lugar donde perdemos todo para que nos demos cuenta que todo lo que necesitamos es Cristo. Ahora vean esto también que nos enseñan estos versículos que me parece importante. Muchos de esos dioses falsos que creamos pueden permanecer en nuestra vida si es que estamos dispuestos a perderlos, dándole a Cristo el primer lugar de nuestro corazón. Así estos ídolos no nos controlarán, ni nos causarán ansiedad, orgullo o ira, porque hemos perdido el miedo de perderlos y comprendemos que podemos vivir sin ellos. Sin embargo, no debemos pensar que esta historia significa que todo lo que nosotros tenemos que hacer es solo estar dispuestos a abandonar nuestros ídolos, en lugar de realmente dejarlos atrás. Si Abraham hubiera pensado que solamente tenía que simular que iba a sacrificar a Isaac, no hubiera pasado la prueba.
Solamente podemos conservar aquello que amamos en nuestras vidas cuando estamos verdaderamente dispuestos a vivir sin ello. Cuando estamos dispuestos a decir, solo porque tengo a Dios, solo porque tengo a Cristo, puedo vivir sin ti, puedo vivir sin esto. Sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero esta es la única solución que hay para nuestras relaciones tóxicas. Solo hasta que estemos dispuestos a perderlas, dejarán de ser relaciones tóxicas. Tal vez Dios quiere que dejes esa relación sentimental que tanto te hace daño, o que empieces a relacionarte con tus familiares y amigos de la manera correcta. A veces podemos estar sintiendo que Dios nos está matando, cuando en verdad nos está salvando. En la Biblia tenemos muchos relatos en los que parece que Dios hubiera abandonado a su pueblo, pero más tarde se nos revela que Dios había estado eliminando esos ídolos destructores que ellos tenían y que aquello solo había podido suceder gracias a las dificultades que tuvieron que pasar. Incluso podemos ver a Cristo en el huerto del Getsemaní, orando al Padre, preguntándole si no habría otra manera de hacer las cosas. Finalmente todos conocemos el final de la historia y Cristo fue de manera obediente al monte, hasta la cruz. Cristo sabe lo que es el dolor de una oración no contestada. Eso significa que tenemos un Salvador que nos comprende en medio de nuestros momentos más difíciles. Nosotros no podemos saber todas las razones por las cuales nuestro Padre está permitiendo que cosas que desde nuestra perspectiva pueden parecer malas sucedan. Pero al igual que lo hizo Jesús, podemos confiar en Él en medio de estos momentos difíciles. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque has enviado a Cristo. Has enviado a Cristo para que podamos poner de nuevo nuestra esperanza en Él. Padre, perdónanos porque tú sabes perfectamente que no te amamos, que estamos en una rebelión total en contra tuya y siempre buscamos otra cosa en este mundo para que nos salve en lugar de ti. Perdónanos porque siempre estamos alejándonos de ti, siempre estamos buscando alguna forma de sacarte de nuestras vidas. Pero tú sigues siendo ese Dios que buscó a Adán y Eva. Tú sigues siendo ese Dios que decidió dejar su gloria para encarnarse y venir a nuestra miseria, a venir a nuestra bancarrota espiritual para salvarnos, para darnos una esperanza. Aún en medio de todas estas relaciones, en medio de estos ídolos que creamos, en medio de estos dioses falsos en los cuales podemos estar poniendo nuestra fe, podemos estar poniendo nuestra esperanza y que sentimos que nos destruyen y que sentimos que nos desilusionan. Aún en medio de eso, tú nos has amado en Cristo. Tú has venido a mostrarnos lo que es el verdadero amor. Tú has venido a decirnos dónde en verdad podemos encontrar nuestra verdadera seguridad, nuestra verdadera identidad, dónde podemos encontrar nuestra única esperanza. Padre, transforma ese corazón de piedra que no te ama, que te rechaza constantemente, y transfórmalo por ese corazón de carne que te ame, que ame tu ley y que pueda amar a Cristo. Sigue transformando nuestros corazones, aunque sabemos que nuestros corazones son una fábrica de ídolos. Padre, no nos des la maldición tan grande de que obtengamos lo que en nuestro corazón más anhela. No, Señor. Que siempre podamos darnos cuenta de lo que en verdad necesitamos es a ti. No nos des esa maldición tan grande de perdernos en aquellas cosas que pensamos que nos pueden salvar en lugar de ti. Que podamos comprender todos los días que la salvación solamente proviene de ti, es por ti y la encontraremos en ti. Te pedimos eso en esta tarde, Señor, en el nombre precioso de tu Jesús. Amén. Muchas gracias, Rodrigo, por compartir este mensaje con nosotros. Creo que fue bastante confrontante y de bendición para cada uno de nosotros. Te damos las gracias por participar con nosotros. Y quisiera abrir ahora el tiempo para preguntas y respuestas de la mano de hermana Abelina. Hermana Abeli, tiene usted la palabra. Bueno, chicos, se acaban de echar un super banquete bíblico que espero que sus corazones atesoren. De parte de Dios, de los labios de un joven que ha abierto su corazón, ha sido sincero. Muchas gracias por ser sincero, por abrirnos tu corazón. No es fácil hoy en día que un joven
expongas tu corazón delante de otros jóvenes diciendo, pues esta relación no funcionó. Por lo regular, ¿verdad? Los jóvenes, tanto hombres como mujeres, les gusta más caer bien y decir que son galanes. Pero tu corazón abierto aquí delante de nosotros nos da la evidencia de un hombre transformado. Y sí, por supuesto que quiero abrir este tiempo para platicar con ustedes. Hemos recibido el día de hoy 2 posiciones al respecto de un mismo tema, la posición de la psicología, que nos ha expresado la licenciada, la psicóloga, y ella habló acerca de cómo desde su perspectiva las relaciones no las llama ella en su óptica tóxicas, sino complejas, ¿no? Fallidas, dado que fallan o son complejas, dados los escenarios en los que se puedan dar esas relaciones. Ya me gustaría saber qué piensan ustedes, porque lo que aquí nos acaba de decir Rodrigo es totalmente antagónico. Así que yo quisiera escucharlos. ¿Sí vieron el contraste? ¿Lo vieron? ¿Lo encontraron? Vamos a poner el ejemplo de Abraham, como él lo ha puesto, Rodrigo, y desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia tiene ejemplos de hombres y mujeres en escenarios difíciles, complejos, adversos, contrarios, pero el hombre y la mujer que hallaron favor de Dios, ¿quiénes fueron? El hombre y la mujer que rindieron su corazón y dijeron, yo no puedo con este escenario adverso, diferente, difícil, pero vengo a ti con lo que tengo para que tú seas el Señor de mi vida. Por ejemplo, el Señor Jesús, Jesucristo mismo. Me gustó muchísimo, no solamente por la comparación que ya de por sí teológicamente existe entre Jesús y Isaac, pero me gusta esta comparación que nos propone Rodrigo, porque ustedes se imaginan a Jesús en el huerto del Getsemaní maldiciendo a los romanos. Mira, quiero decirte, no sé si tú has estado en un escenario así, pero me gustaría que pusieran en sus cuadritos esta reacción, si acaso alguna vez a ti te ha traicionado alguien en que pusiste tu confianza, no un día, no 2, no 3, sino años, depositaste tu confianza así cañón. Muy bien, hay algunos, habemos algunos, se quitó mi pulgarcito, pero aquí lo vuelvo a poner, ahí está. Sí, por supuesto. A ver, ahora quiero que pongan esta reacción a aquellos a los que nos han partido el corazón en cachitos, así, cañón, así. Nos dieron con todo, no nos dieron chance ni de chillar. ¿Sí? Bien cañón, ¿verdad? Bueno, ahora quiero que pongan esta reacción a aquellos que han sufrido burlas, que se han burlado de ustedes, así un bullying cañón, moderno o pasado, como sea. ¿Alguien se ha burlado de ustedes? Oigan, yo prometo que esto no sale de aquí. ¿Sus papás se han burlado de ustedes? ¿En buen plan o en mal plan? De decir, ay, vas con esta babosada otra vez. Ay, bravo, mira el manotas, volvió a tirar todo. ¿Cómo se siente el corazón? Algunos que son muy mesurados, estoy viendo aquí a gente que tiene cara de ser chicos, por ejemplo, ¿quién de Emiliano y Nicolás es Nicolás? ¿Quién de los dos es? ¿Tú eres Nicolás? Okay. Nicolás, no me digas que traes una playera de un equipo de fútbol. Ay, ya me estaba ya asustando, dije, ¿dónde le vaya al Santos? O le vaya al Santos. Ay, Nicolás es hijo de José Luis Martínez. ¡Ay, hola, Nicolás! José Melina. No, me metiste un sustísimo. Dije, si este chavo le va al Santos, vamos a empezar aquí con él, platicando más que nada, porque ya no. Espero que nadie aquí le vaya al Santos y yo ya esté hiriendo sus susceptibilidades. Pero vamos a poner un ejemplo. Yo estoy viendo a Nicolás aquí en la pantalla y así como yo lo veo,
Yo no me lo imagino a él gritándole maldiciones a un tipo que casi lo atropella en una calle. Yo no me lo imagino. ¿Ustedes se lo imaginan? Voten con un corazoncito si creen que el cuate es un chavo mesurado. Yo creo que sí. Denle un voto de confianza, Nicolás, gracias. Ahora, todos ustedes conocen a Joana. ¿Ustedes se imaginan que Joana, levanta tu mano para los que no te conocen, ahí está. ¿Ustedes se imaginan a Joana guardando rencor en su corazón? Yo no me la imagino guardando rencor en su corazón. ¿Quién vota así por ella? Ella es una chava que sabe perdonar, sabe pasar por alto una ofensa. ¿Verdad? Pues nos vemos y pasamos eso. Pero cuando estás en el escenario complicado, difícil, como decía la psicóloga, ¿cómo reaccionas cuando la persona falla? ¿Cómo reaccionas cuando el escenario te es adverso? Ahora, obviamente reaccionas como ella nos compartía, dadas algún bagaje, ¿verdad? Cómo fuimos criados, obviamente. Por eso es tan importante que ustedes como jóvenes, aunque están muy chiquitos, muy chavitos, no es día ni hora de pensar en hijos, pero es importante que valoren tener padres que les han disciplinado, porque la disciplina les ha aportado a ustedes ciertos medidores, ciertos rangos de conducta y de comportamiento. Y si no me creen que vale la pena, pues pregúntenle a la psicóloga si vale o no la pena. Miren, cuando se le pone el límite a un niño berrinchudo, decir, no, chilles, no grites, permíteme, ¿podemos hablar de esto? Cuando no se pone ese límite, luego tienes un adulto que pasa por encima de alguien tirado en la calle, ¿eh? O sea, límites son límites. Oigan, pero ¿saben por qué les dije todo esto, verdad? Estábamos con Jesús y con Isaac, con el ejemplo de Abraham y con el ejemplo de Jesús. ¿Ustedes creen que a Jesús le partió el corazón en el huerto del Getsemaní saber que iba a morir por una horda de salvajes que aún cuando se les predicara el evangelio iban a decir, la religión es para monjitas, están locos? Pero dice la Biblia en Filipenses 2, que él fue a la cruz en gozo por ti, en gratitud por ti. No, él fue a la cruz ¿en qué? En obediencia al Padre. Entonces, lo que nos acaba de hablar Rodrigo al respecto de las relaciones y lo que nos acaba de hablar la psicóloga, obviamente que hay aquí un punto de partida que tenemos que tomar en cuenta, que es la Biblia. Porque dadas los escenarios más bárbaros, cuando un hijo de Dios, cuando un joven, una jovencita le dice a Dios, me rindo a ti, tú eres Señor de mi corazón, la emoción que tú quieras puede estar sometida a control. Quiero permitirme leer Lucas, Mateo, Mateo 21, versículos 12 al 17, cuando Jesús va al templo y se encuentra, ¿se acuerdan cómo? Con los vendedores, ahí ustedes saben esa historia, ¿no? Me imagino que esa no falta en las películas de Jesús, me imagino que sí las han visto. ¿Sí la han visto? Karina, cuéntanos qué pasó en esa escena de Jesús en el templo. ¿La película o la Biblia? Eso, mira qué lista eres. No, pues de preferencia en la Biblia, mi reina. Jesús se percata de que el templo ha sido lleno de vendedores ambulantes, solamente se están ofreciendo animales para la expiación, y él se enoja y los reprende porque les dice que su casa no es para que se vendan, para que se esté usando para ese tipo de cosas. Ok, gracias.
Acto seguido, en la misma semana que siguió, Jesucristo fue a la cruz y murió en la cruz, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué dice Juan 3:16? Andrés, ¿te lo sabes de memoria? Sí, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que también murió por los que lo hicieron enojar. Los amó. Los amó. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús, orando en el Getsemaní, sometido a una obediencia al Padre, decide obedecer. Ahora, obedecer como a Dios le gusta que obedezcan, ¿no? No sé si sus papás se los han dicho, o yo soy la única mamá loca que dice que quiero que me obedezcas a la primera y de buenas. No sé si sus mamás les han oído les han dicho eso. Si es así, pongan una cara de espanto, de enojo de mamá. Sí, no me digan que soy la única que dice eso, por favor, porque me traumo y ahorita saco cita con el psicólogo, aprovechando a Shalem. Claro, ¿verdad? Porque la obediencia que vale es la obediencia que se da de primera instancia con un corazón que, aunque no está de acuerdo, obedece. Antes de darle la palabra a alguien más que quiera comentar esto, me imagino que mi hermano Benjamín quiere comentar algo. Dice la palabra del Señor que te puedes enojar. De hecho, los libros de los salmos validan las emociones. Las emociones no son malas, las emociones son una provisión de Dios. Lo que está mal es que las emociones tomen el control de tu vida. Las emociones son un caballo salvaje y si tú no tomas las riendas, ese caballo salvaje te mata o mata a alguien. Jesús fue un hombre que tuvo sus emociones bajo el control de ¿quién? De él, del Padre. Abraham dice que este acto le fue contado por justicia, porque aunque tendría el corazón roto, como ya hemos escuchado hoy, y todas las esperanzas, todos los sueños rotos, ¿verdad? Como buen judío, dice la palabra de Dios en Hebreos, que Dios se lo tomó en justicia, como justicia y se le llama el Padre de la fe. ¿Por qué? Porque creyó que Dios era poderoso para levantarle descendencia aún de entre los muertos. ¿Tú obedeces así? Tú obedeces a Dios diciendo, si tú dices que yo lea la Biblia, yo la leo. Si tú dices que eres Dios, yo te creo y me rindo a ti. Si tú dices que esta relación es tóxica, y voy a terminar con eso, lo es. Si lo es para ti, lo es para mí. Yo la verdad quiero confesarme, Shalem, para mí relaciones tóxicas son relaciones tóxicas. Yo sé que tú tienes a la ciencia aquí como un cuadro, ¿verdad? Poniendo límites en esos conceptos, pero ¿saben una cosa? Les voy a dar mi propia lectura a la palabra de Dios como nos la ha dado Rodrigo, y quiero aclarar que la Biblia no es de libre interpretación, no es lo que me parece a mí, lo que le parece a Rodrigo, lo que opina Erika, lo que le gustaría que dijera Wendy, no. La Biblia se interpreta a sí misma. No hay para dónde hacerte, no hay, dices que mi mamá dice, no, es que si la Biblia dice ya te amolaste, mi rey, porque ahí dice. Fíjense bien lo que dice la Biblia de las emociones. El corazón es engañoso, no tiene remedio. Rodrigo leyó en Romanos 1 y yo quiero leerlo para ustedes en la Nueva Traducción Viviente. Fíjense, no sé si algunos de ustedes conocen a personas así, personas que tal vez de alguna manera o de otra han sido en sus vidas o con alguien más, alguien que se porte de esta forma. Fíjense, ahí les va la lista,
Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. Este es el punto de partida y es muy importante porque una relación que no va a ningún lado y que solo te traerá dolor, engaño, frustración, como vimos con Rodrigo, es una relación donde Dios no es el uno. Llámese como se llame, llámese padre, hijo, hermano, mamá, papá, como se llame, abuelo, abuela, gato, perro, Xbox, fútbol, llámese como se llame. Si el número uno en tu vida no es Dios, las cosas están desordenadas. ¿Y por qué es el punto de partida? Y desde ese punto empezó Rodrigo. Porque fíjense lo que pasa cuando la gente conoce a Dios, pero no lo quieren adorar ni darle gracias. Comienzan a inventarse ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les queda en oscuridad y confusión. Afirman ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron. Lo peor que te puede pasar, me encantó como lo dijo Rodrigo, me lo voy a fusilar y lo voy a subir a mis redes esta misma noche. Lo peor que te puede pasar es tener a cualquier cosa o a cualquier persona en lugar de Dios. Es una tragedia, es lo peor que te puede pasar. ¿Y qué creen, chavos? Que esta cultura promueve que ni siquiera tengas a alguien a quien amar así, sino que seas tú mismo. Ámate a ti mismo. Tú veniste a este mundo para ser feliz. Tú tienes todo para ser feliz. Pues aquí la palabra de Dios está diciendo otra cosa. Y termina con los siguientes versículos. Entonces Dios los abandonó a ese resultado. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y se rindieron culto y sirvieron a cosas que Dios creó. ¿Y qué creen que pasó? Pues lo que pasó es que las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el pecado que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de pecados, perversiones, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón. Esta gente es gente que genera relaciones tóxicas. Una relación tóxica es tener una relación con alguien que se la pasa en avaricia, odio, envidia, homicidio, pelea, engaños, conductas maliciosas, chismes, traición, insolencia, arrogancia, fanfarronería, que odia a Dios. Nada más que ustedes se vieron muy guapos poniéndole al tema de hoy relaciones tóxicas, porque la palabra de Dios no le llama a este tipo de relaciones ni relaciones fallidas, ni relaciones tóxicas. ¿Cómo le llama Dios a esta conducta? Sí, adelante. ¿Tú quieres decir algo, Andrés? ¿Idolatría? Sí, le llama idolatría, pero también esto es pecado. Esto es pecado. Cuando no sé si lo han visto, pero si lo pueden ver en Google, este indicador de violencia, van a ver cómo alguien puede empezar con una mala palabra, con una grosería, con decirte feo, con humillarte, y el grado de violencia va subiendo, va subiendo, va subiendo, y uno lo va permitiendo y lo vas permitiendo porque en tu autoconcepto está desdibujado, está dañado. ¿Y sabes por qué?
porque no sabes qué preciada persona eres para Dios. Eres la obra más maravillosa que Dios ha hecho. Esto no te pone en el centro de la creación, ¿eh? No eres la última Pepsi en el desierto, mi rey. Perdóname, te digo. No, no, no. Pero dice la palabra de Dios que Él hizo los mares y vio que era bueno. Él hizo los peces y vio que era bueno. Él hizo los árboles y vio que era bueno. Pero Él hizo al hombre y vio que era bueno, muy bueno. De lo único que Dios dice que eso es bueno, muy bueno, es el ser humano. ¿Y Dios se relacionó con quién? ¿Con los árboles? ¿A quién creó con espíritu, alma y cuerpo? Al hombre. Cuando el ser humano no entiende su concepto, su autoconcepto no descansa en Dios, no solamente permite patanadas, sino que las hace. Y no le gusta rendir cuenta de eso, a mucho menos sus padres. ¿Se dieron cuenta que en esta lista está desobedientes a los padres? Y acaba, saben bien que la justicia de Dios exige que estas cosas merecen morir, pero ellos al igual las hacen. ¿Conocen gente así? Chavos así, los han invitado a una fiesta, un chavo así que dicen, ay, sí, ya sé que no se puede, pero vámonos. ¿A alguien de ustedes les ha hablado alguien así? Miren, aquí está en Romanos 1, le pueden decir, oye, te encontré en la Biblia. Allí está. Y acaba diciendo la palabra de Dios, pero en el capítulo que sigue, que es el capítulo 2, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos. De hecho, el libro de Romanos sería padrísimo que lo leyeran, porque tal vez tú puedes decir, pues yo me quiero portar bien, no quiero tener relaciones tóxicas ni ser tóxico, pero no puedo porque lo que quiero hacer, eso no hago. Bueno, Pablo tenía la misma bronca existencial, pero dice la palabra de Dios que en el capítulo 7 él termina diciendo, ¿qué voy a hacer, miserable hombre de mí? Estoy perdido. En buen chilango es como si estuviera diciendo, estoy frito. Pero el capítulo 8 empieza diciendo, gracias sean dadas al Padre. ¿Por qué? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, a los que según el propósito de su voluntad han sido llamados. Entonces sí, yo creo que lo que hemos escuchado esta noche es importante. Tu vida va a ser desafiada a competiciones inesperadas. Tu vida va a ser desafiada con cosas que siempre van a estar latentes para que escojas, pero ten cuidado, detente, porque es lo peor que te puede suceder, correr a encontrar tu felicidad en una persona, en un gato, en el Xbox. Olvídalo, regrésate, porque la solución para las relaciones de toda la humanidad están en Cristo Jesús. Cuando Él es el uno, Él es la fuente de todo lo que quieres, esa fuente no te va a fallar, esa fuente te va a dejar satisfecho. Te vas a encontrar un novio, una novia, de acuerdo al propósito y al diseño de Dios. Pero si te lo buscas tú, si te lo fabricas tú, va a ser una fuente seca. O que a lo mejor vas a encontrar algún tipo de anhelos satisfechos ahí, pero no va a suplir toda tu necesidad, porque Dios te creó con el corazón, con un agujero del tamaño de Dios. Así que no sé si Benjamín quiere agregar algo más. Benjamín González, ¿quieres agregar algo más al respecto de este tema? Sí, muchas gracias. Pues en primer lugar, felicidades a todos los organizadores. Me parece muy buena idea este tipo de actividades y va fortaleciendo también nuestra fe, nuestro compañerismo y el conocimiento en la palabra de Dios. Y nada más quisiera terminar o concluir con algo muy importante, y es el saber cuando estamos hablando de un tema, sea cual sea, tener muy en cuenta que nuestro texto o nuestra base es la Biblia en todo sentido. Y quiero compartirles un versículo que está en 2 de Pedro,
el capítulo 3, versículos 17 y 18. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, en la normal, para que escuchen. Dice así: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, a lo mejor no saben qué es inicuos, ahorita se los explico, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ahora voy a leerlo en la versión Dios habla hoy, para ver cómo nos dice en un poco más de actualidad. Por eso, queridos hermanos, ya que ustedes saben de antemano estas cosas, cuídense para que no sean arrastrados por los engaños de los malvados, que son los inicuos, ni caigan de su firme posición, pero conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crezcan en su amor. Gloria a Él, ahora y para siempre. Amén. Entonces, una de las cosas importantes que debemos tener en cuenta en todo este tipo de actividades y con los temas que estamos viendo ahora es precisamente eso: conocer mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crecer en amor. Por ahí escuché que decían que a veces no buscamos la salvación. Nuestro pensamiento debe cambiar. Nuestro pensamiento es: voy a buscarte, Señor, cada día, desde temprano, voy a poner mis ojos en ti y buscar tu voluntad y crecer en ti. Ese es el fin de nosotros como cristianos, el tener un estilo de vida nuevo y crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Así es que yo los invito para que en todos los temas que veamos, tengamos este crecimiento y este conocimiento en la palabra de Dios, que es nuestro texto bíblico, y Dios les bendiga. Sí, y nada más una acotación. Cuando el hermano Rodrigo estaba hablando acerca de la salvación, se estaba refiriendo a que el ser humano tiene siempre este apetito de ser salvado. Y cuando buscamos ser salvados por una relación, o sea, por una pareja o por una mascota o algo que no es Dios, nos vamos a encontrar con una fuente, como dice el profeta, ¿verdad? Una cisterna rota, no es capaz de salvarme. Tenemos que correr al Dios que nos busca. Entonces, no busquen ser, él decía, no busquen ser salvados en referencia a eso, no ser salvados por otro igual que ustedes, que estamos muy mal, ¿verdad? Yo les quiero testificar, muchachos, que yo tuve muchas, no es algo que a mí me enorgullezca, y ahí anda mi hijo, ¿sí está? A ver, alza la mano porque no te veo. Ahorita le voy a pegar, ahí está. ¡Ay, no! ¿Cómo creen que le voy a pegar? Ok. Bueno, aquí está mi hijo. Esto es algo que yo les he confesado a mis hijos y esto me da mucha vergüenza, me ha dado mucha vergüenza confesarlo. Y es esta vergüenza la que me anima a decirle a los jóvenes esta situación para que sirva de un foco rojo. Pero yo busqué, yo siempre, hagan de cuenta que novio que yo tenía era un patán. Es como si yo trajera un cartelón pegado en la pared, en la espalda, que dijera: patéame, pégame, maltrátame, fáltame el respeto. Hasta que me di cuenta. Y vine a Cristo y le dije: sé tú el uno en mi vida. ¿Saben qué pasó con el cartelón? Él me lo quitó. O sea, la palabra de Dios, que Él nos viste, ¿verdad? Pues nos viste como una novia se ataviá para su boda. Se los digo con vergüenza, porque yo tuve padres cristianos orando por mí, enseñándome la Biblia, pero yo me pasé todos los saltos del camino. Dije: no, ¿qué van a saber estos viejitos? Yo sé más. ¿Ven? Romanos 1 y 2. Ahí va la necia diciendo: no, yo me imagino que así ha de ser, ¿no? O no han contestado así.
Pues yo tengo una relación con Dios, ¿no? O sea, no tengo una religión, yo tengo una relación con Dios y pues Él sabe bien, ¿no? Lo de mi corazón. Bueno, es que hay evidencias. Cuando tú estás bien con Dios, hay evidencias. Te sometes a la autoridad con gozo, obedeces, entiendes la palabra y ¿sabes qué haces? Corres al que te ama, que es Jesucristo. Él es tu número uno. Él es tu número uno. Muchachos, y si ahorita mismo ustedes están en una relación tóxica o están de tóxicos, hoy es el día de decirle a Dios, aquí mismo, hoy no podemos tener una fogata como tal, pero aquí mismo, en el fuego purificador tuyo, pongo mis relaciones y me pongo yo mismo para que tu Santo Espíritu purifique mi pensamiento y mis emociones. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, quítense pues, despójense de y vístanse del nuevo hombre. Así que yo les felicito por tomar este tiempo. Yo espero que el Señor nos bendiga a todos y que lo que hemos escuchado en esta noche nos sirva de alerta de buscar al Señor con toda nuestra alma y con todo nuestro ser.